la visión de aprovechar la tecnología, México volverá a estar a la vanguardia. Y aprovecho que ya se fue el doctor Curi para decir, hoy México, se lo he dicho antes, claro, hoy México ya no es el mejor programa de vacunación. Hoy México es uno de los 6 países clasificados por la OMS en el cual disminuyó su calidad del programa con coberturas. Hay otros 5, 3 en África y 2 en Asia. Y México es el único de América Latina. No lo digo yo, lo dice la OMS. Así es que, lamentablemente, un programa exitoso, de vanguardia, ícono en la salud pública, hoy no lo es. Y creo que la reforma, por eso me centré en lo de la reforma, le da esa oportunidad de regresar a construir un camino para colocarse. Su autoridad y su conocimiento te pone a reflexionar, de eso se trata, ¿no? Y empiezo a encontrar aquí algunos cruces interesantes para la discusión, ¿no? Que tienen que ver con este tema de oferta y demanda, finalmente, que planteó originalmente Manet muy bien, cómo garantizar que haya el abasto de buena calidad, de buena factura. Eso es algo que no puede estar sujeto a negociaciones, porque es un asunto de ciencia, ¿no? O la vacuna es buena y pasa a los estándares de eficacia y seguridad, o no lo es. O sea, ahí, perdón, pero pues no hay mucho espacio para las opiniones que no son de los expertos. Y luego, de la mano, el tema de que muy bien, este es el producto que necesitamos y cómo lo vamos a financiar, y entonces también este tema de las externalidades, y en fin, yo creo que por ahí vamos a poder seguir ahondando ahora en la discusión y con lo que ustedes tengan que agregar. Ahora vamos a escuchar al licenciado Campillo, la perspectiva de FunSalud, que tampoco ha sido ajena a este proceso y que seguramente tiene también algunos nuevos insights para compartir con nosotros. Es un gusto que esté con nosotros el presidente de FunSalud. Una jornada de lo más enriquecedora y ilustrativa para todos los que estamos acá. Desde luego para mí lo ha sido la presentación que ha hecho el subsecretario Curi, es espléndida, y además bueno, pues nos da motivo para muchas reflexiones. Yo creo que el haber conjugado aquí la discusión entre la vacunación y la valoración económica de esta intervención generalmente pública nos permite hacer algunas críticas y señalamientos. Hace un rato platicaba yo con el director general de Sanofi, que está aquí con nosotros, Fernando Sampaio, y me decía, bueno, es admirable el nivel al que ha llegado a México y realmente sentimos envidia en otros países de Latinoamérica, la enorme infraestructura y todo el sistema de vigilancia epidemiológica y toda la tradición que ha habido en torno al tema de la vacunación. Y esto no es casual. La verdad es que México empezó esto hace pues 60 o 70 años, diría yo que en los 50, en donde México tomó muy en serio la investigación. De hecho, en las primeras instituciones, como que se llamaban enfermedades tropicales, se hicieron investigaciones sobre poliomielitis, sobre rabia y otros padecimientos que llevaron al reconocimiento mundial de México. De hecho, apenas el viernes pasado, en una ceremonia, el homenaje que se hizo al doctor Campillo Sáenz por los 20 años de su muerte, se recordaba que él había trabajado con precisamente este personaje que fue quien descubrió la vacuna de la polio, participó en el grupo, que además fueron 3 los que participaron en esa investigación. Eso se ha perdido y es una pena realmente, es una pena porque ha sido mucho el resultado de la incomprensión de la parte, digamos, administrativa, burocrática, pública y de la intervención del factor económico, del análisis económico, micro y macro, en donde las decisiones, y lo hemos visto muy marcadamente durante este sexenio, tal parecería que la política en salud se maneja desde el Zócalo, desde la Secretaría de Hacienda. Ellos son los que definen en dónde se pueden hacer recortes y lo hacen con una gran insensibilidad. Esto ha hecho afectaciones reiteradas en el presupuesto de salud sin tomar en consideración los beneficios que al mediano y a largo plazo tienen estas intervenciones. Creen que es un gasto, y es un gasto además
que puede ser reducido o aumentado a discreción de acuerdo al presupuesto y de acuerdo a las consideraciones que se toman a nivel de gabinete en una secretaría que no tiene nada que ver con la salud. A mí me parece que esto es un ingrediente de inequidad, porque además se favorecen a otros sectores que no necesariamente retribuyen tanto a largo plazo desde el punto de vista económico y social. El gasto que se está teniendo en materia de vacunación casualmente coincide con las prerrogativas que se están dando a los partidos políticos, 6,000 millones de pesos. Es más, ellos reciben otro tanto por parte de las entidades electorales estatales. Quiere decir que se está gastando el doble en elecciones, en los partidos políticos, en prebendas, el doble de lo que estamos gastando en vacunas. Lo cual, bueno, parece que no hay lógica en ello. Y luego, al aplicar el análisis económico estricto, puede haber muchas consideraciones. Si nosotros hacemos un cálculo del costo integrado de la vacunación en términos de años perdidos de productividad o por años perdidos según la expectativa de vida, etcétera. Bueno, pues aquí, técnicamente hablando, estaremos pensando que si no se vacuna un niño que no está dentro de la población económicamente activa, o si no se vacuna a una persona de la tercera edad que ya dejó de ser productivo, bueno, el resultado final es no los vacunemos porque ellos no están contribuyendo al Producto Interno Bruto. Podríamos llegar a un punto excesivo y hasta ridículo de esta consideración económica. ¿A qué voy? Que el análisis económico debe tener muy claras las prioridades centradas en la persona, en el ser humano. Es decir, la intención es evitar la enfermedad, evitar el dolor, prolongar la vida en estado de salud. Todas las demás consideraciones deben de alinearse a estos principales objetivos, porque si hablamos de vacunación, evidentemente el tema costo es el que más pesa en el argumento. Y es verdaderamente absurdo. Si, por ejemplo, vemos un caso que está documentado recientemente, en donde hubo una epidemia reciente de sarampión, hubo en el Reino Unido hubo un brote de sarampión en donde se reportaron 2.458 casos y el costo fue de 4.4 millones de libras esterlinas. El 40% de este costo fue por pérdida de productividad social. Lo curioso de esto es que si en los 5 años previos se hubieran realizado un extra de 11.300 vacunas, se habría alcanzado la protección en masa, el Hair Protection, a un costo adicional de 183.000 libras esterlinas, es decir, el 4% del total de lo que costó el brote de sarampión. Es decir, son intervenciones costo efectivas, pero no hay que verlas desde el punto de vista eminentemente costo. Y lo que decía el doctor Tapia es totalmente cierto. Yo creo que en la nueva comisión que se va a crear, y de veras que es admirable y es de aplaudirse que tengamos estas reformas a la Ley General de Salud, que ya se tome conocimiento de lo que ya existía antes, pero ahora ya está en letra de ley, el que en esta nueva comisión se integre por científicos, un poco como los comités o los consejos de las guías de práctica clínica. Yo creo que hay mucha similitud, porque lo otro se convierte en una especie de asambleísmo, en donde van gentes muy bien intencionadas, pero no necesariamente toman las decisiones correctas. Y llegar a la conclusión, evidentemente, de que hay que tomar las decisiones desde el punto de vista técnico-científico, la efectividad de las vacunas. El costo debe ser un problema posterior y que lo deben resolver otros. Si se generaron en lo que lleva el impuesto vigente a las bebidas azucaradas, este año podrá juntar ya unos 60,000 millones de pesos. Se ha convertido en un producto fiscal. Bueno, ¿y por qué no consideramos que estos excedentes que son para
poder paliar el problema de sobrepeso y de obesidad, no se dedica a vacunas que, siendo eficaces, no alcanzan los presupuestos para comprarlas. Creo que ahí estaría el debate, por ejemplo, de la vacuna de hepatitis C, el cual tiene está en discusión. Tengo entendido, es una enfermedad que ya es prácticamente curable a través de la vacuna en cuestión de días, y que sin embargo su costo no permite generalizarla. Son el tipo de discusiones en donde deberíamos entrar. Y un punto que quisiera destacar es la parte de la comunicación y de la percepción. Ciertamente el secretario Curi hablaba de todas estas limitantes de diverso orden para poder tener una cobertura universal en materia de vacunación. Y desde luego, bueno, pues es toda la parte de la infraestructura, de las redes de frío, etcétera. Pero también están los prejuicios mismos de la población. En un reciente brote en Minnesota, pues resultó precisamente de que fue una población que no fue vacunada, pero es ahí mismo en donde se propaló la versión de que la vacuna contra el sarampión provocaba autismo. Y se difundió por todas las redes, se hizo viral, aquí sí se hizo viral, y esto crea este tipo de mitos que afectan tanto a una campaña y al convencimiento social de la vacunación. Hay quienes dicen también que, bueno, pues si ya la enfermedad no existe, ¿para qué se vacunan? O bien que existen efectos adversos de la vacuna que no vale la pena aplicarla. En fin, yo creo que son estas consideraciones en donde hay que contrarrestarlas con campañas de comunicación, yo diría, más enérgicas, un poco amenazantes, intimidantes, como decía Matiz, ¿no? Sí, un poco decir, quien te aconseje no vacunarte, miente, y además atenta contra tu vida, ¿no? Estas resistencias de conciencia, me tocó vivirlas entre los grupos menonitas, y en donde no admitían las transfusiones sanguíneas, seguramente no admiten tampoco las vacunas, y creo ahí que debemos de ser muy enérgicos, y aquí Lourdes Mota nos podrá decir qué recursos tenemos para ello, el de poder consignar a los padres por homicidio imprudencial, porque ellos, teniendo la paternidad y la responsabilidad de sus hijos, también tienen una responsabilidad legal si hay consecuencias al no recibir una transfusión o al no recibir una vacuna. Creo que se debe de ser más enérgico en esta parte. Y desde luego, insistir en la parte de la comunicación, deben ser entes creíbles, respetados, que inspiren confianza y contrarrestar con mucha energía todos estos rumores y estos mitos adversos a la vacunación. Y lo que decía en mi pregunta, finalmente, creo que hay que condicionar el acceso a ciertos servicios, a ciertos derechos, ciertos privilegios a la vacunación. No podemos discutir. Puede haber efectos adversos, sí los puede haber, pero tampoco pueden estar dentro de las consideraciones de que si son voluntarias o son opcionales o si son legales o no. Hay una consideración final, es que, por ejemplo, al decidir qué vacunas se compran, cuáles no, bueno, hay algunas que tienen consecuencias, por ejemplo, diarreas, que obligan a la hospitalización en algunos casos y que entonces al sector salud le implican un costo adicional. Hay otras, por ejemplo, el neumococo, en que provoca una muerte fulminante y claro, pues ya se murió, ese ya no nos costó nada. Ese tipo de consideraciones jamás deberían de existir. No sé si me equivoco, doctor, pero son criterios que no deberían de prevalecer en el análisis costo-beneficio económico en favor de la salud. Gracias. Que ojalá ahora lo retomamos. Uno muy controvertido, producción de vacunas. A ver, ¿qué hacemos al respecto? Pasamos de la antigua, ¿cómo se llamaba? Gerencia de biológicos y reactivos, ¿no? Que bueno, en fin, funcionaba en efecto para unos cuantos biológicos. Había mucho menos tecnología, mucho menos costos de producción, también era otra época, ¿no? Luego se intentó hacer esta cosa más moderna que no ha funcionado, en fin,
Yo creo que esto hay que revisarlo, si qué le conviene a México en términos de costo, efectividad, beneficio, etcétera. Y aquí, pues, el análisis económico es muy importante porque las normas universales de mejores prácticas para la elaboración de las nuevas vacunas pues, están muy establecidas y sabemos de antemano que algunas de ellas son muy costosas. Las necesitamos, gran tema, Pepe. Y el otro simplemente reitera lo que aquí se ha dicho, de que el tema de la obligatoriedad, también yo creo que amerita que lo platiquemos más, porque es muy controvertido. La verdad es que no es tan fácil. Nos lleva realmente, y no nos perdamos en disquisiciones filosóficas, pero es que nos lleva a un tema filosófico. Si es ineludible, hasta dónde el Estado, ¿no?, tiene derecho, ¿no?, aun cuando sea para salvar vidas, entre comillas, a establecer políticas con obligatoriedad a tal grado que el que no las cumpla estará castigado con cárcel. Digo, en fin, ahí lo dejo. El tema no es sencillo, sí nos mete en honduras filosóficas, pero seguramente al rato tendremos posibilidad de hablar más. Y ahora escucharemos el punto de vista de otro muy buen amigo de Aspen. Roberto Samaniego ha sido el enlace entre el ITAM, te dije Roberto, ¿eh? Sí, Ricardo, entre el ITAM y Aspen. Y la verdad nos ha ayudado mucho, es un economista al que en Aspen apreciamos muchísimo y ha sido de alguna manera corresponsable que estemos aquí esta mañana. Así que además de sus conocimientos en economía, le guardo la gratitud por ser un buen amigo del Aspen y me dará mucho gusto escuchar su participación. Gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, doctor de la Fuente, Juan Ramón. Quiero decir que es un enorme gusto y honor estar en esta mesa, presidida por una persona universal que creo que todavía tiene que aportar muchísimo a México. Él me decía en la mañana, antes de que entráramos aquí, que en su currículum había muchos ex rector, ex secretario de salud. Yo le decía que más bien vamos a pensar hacia adelante y creo que va a tener un futuro muy, muy bueno y para México eso va a ser excelente. Antes de presentarles unas láminas que preparé para mi presentación inicial, quiero retomar algo que dijo el doctor de la Fuente con el rector en la mañana, que es esta interrelación entre economistas y personas especialistas en salud pública, médicos, porque hace poco, cuando se le otorgó el doctorado honoris causa al profesor Arnold Harberger, profesor emérito de la Universidad de Chicago, de una conferencia que a mí me llamó mucho y me hizo reflexionar. Él nos decía que aquí en el ITAM preparamos, haciendo el símil con la medicina, muchos doctores, especialistas, neurocirujanos muy, muy especializados, y que realmente él pensaba que en México se necesita mucho más del equivalente en economía de los médicos generales. O sea, economistas que puedan llegar a la Secretaría de Hacienda y evaluar bien un programa de vacunación, por ejemplo. Actualmente las burocracias y demás pues toman una serie de parámetros que a veces están muy alejados de la realidad y eso está perjudicando a México. Entonces creo que esta interacción economistas, médicos es muy relevante y creo que el Aspen y el ITAM tenemos mucho que hacer para lograr estas sinergias. Déjenme también decirles algo personal, quizá porque mi padre era médico, especialista en temas pulmonares de los mineros con su silicosis y en salud pública, quizá por eso también como economista me he interesado recientemente en temas de vacunación, salud pública, y ha sido muy gratificante convivir con médicos, con Roberto, por ejemplo. Aprendes tanto porque los economistas hacemos cosas parecidas a los médicos, diagnosticamos, prescribimos, pero hay una diferencia fundamental. Los médicos siempre están muy pendientes de sus pacientes, van y les toman la temperatura y entonces se van dando cuenta qué pasó con su prescripción.
cambio, los economistas a veces con la frialdad de los números de un año a otro podemos decir, bueno, la pobreza aumentó en 1 millón, pero pues ni modo que hacer. Entonces creo que tenemos mucho que aprender como profesión de los médicos, de la medicina en general. Déjenme ver si puedo hacer esto bien. Algo que me llamó muchísimo la atención preparando esta presentación fue un artículo de The Atlantic relativamente reciente, y ahí se reportan los resultados de un ejercicio muy, muy interesante. Reunieron a un grupo de académicos, empresarios, formadores de opinión pública, y les preguntaron a cada uno de ellos: nómbrame los 50 inventos más importantes desde el que se inventó la rueda, algunos miles de años antes de nuestra era. Y se reunieron y el Atlantic juntó todos los resultados y los reportó en un número especial. Les voy a dar 30 segundos. Traten de pensar cuáles serían sus 5 o 10 principales inventos, a ver qué tanto coinciden con la lista del Atlantic, porque creo que se van a sorprender. Aquí están los resultados. Hubo un consenso general en que la imprenta del siglo XIII realmente fue el invento que más ha impulsado a la humanidad. Esto me recuerda un artículo, y le recomiendo mucho, del doctor de la Fuente este lunes, que habla de la Biblioteca Nacional en México, pero menciona el libro como el elemento fundamental para la cultura en México. Y no puedo concordar más con él. O sea, realmente el tener acceso a estos libros en México y en cualquier país ha sido un avance fenomenal. Verán ahí la electricidad, no es sorprendente, la penicilina, los semiconductores, los lentes ópticos. Pregúntenme a mí, sin lentes ópticos no estaría aquí. La parte del papel, obviamente, la máquina de combustión interna, el internet aparece en 9º lugar, y en 10º la máquina de vapor. ¿Cuál creen que fue el 8º lugar según el consenso de estos expertos? Bueno, estando en este foro creo que no les va a sorprender mucho, pero el 8º fue la vacunación. Ya nos platicó Pablo Curi, digamos que en México llegó esta técnica para reducir la prevalencia de la viruela 8 años después que un médico en Gran Bretaña usó viruela de vaca, no sé exactamente el término médico, vaccine, para inocular o untarle a algunos enfermos, algunas personas, expuestos a la viruela, para que no les diera viruela. Pasaron pues casi un siglo antes de que Louis Pasteur, en la fabulosa ciudad de Lyon, Francia, desarrollara la vacuna contra la rabia. Y bueno, a partir de entonces, acuérdense que en esa época también se descubrió todo el tema de los antivirus, de los anticuerpos, perdón. Tuve que aprender muchas cosas estos días. Pero convenció a la medicina que el hecho de enfermar a alguien un poquito para evitar que se enferme mucho más después es algo bueno, y ahí nació la vacunación y los gobiernos lo han tomado en cuenta. Déjenme presentarles esta lámina, es muy elocuente. La época de oro de la vacunación en el mundo fue en los 80 y los 90. Noten ese crecimiento exponencial. El panel de la izquierda son las tasas de vacunación en niños menores de 1 año. Y estos son datos de la OMS, es a nivel global, a nivel mundial. A partir de entonces esto se ha aplanado, pero eso no sorprende, porque pues ya llegando, como nos platicaban nuestros expertos, a niveles de entre 85 y 95% dependiendo de la enfermedad, pues ya no hay mucho incentivo a llegar al 100%, o sea, económicamente ya no es digamos, rentable. Y en el panel derecho lo que pueden ver son la tasa de mortalidad de niños hasta 5 años en ese mismo periodo.
claramente ha venido cayendo afortunadamente de forma importante. Ahora, el tema que yo quisiera resaltar en esta mesa, en esta intervención, es que aún las técnicas más sofisticadas de tratar de medir los beneficios de las vacunas se quedan muy cortas de su verdadero valor económico. Esta taxonomía, esta clasificación de los beneficios de la vacuna, la ha estado desarrollando un colega mío economista que trabaja en la Escuela de Salud Pública en Harvard, y básicamente él lo clasifica en dos grandes rubros, desde una perspectiva limitada y una perspectiva amplia. ¿Qué incluye la perspectiva limitada? Básicamente, ¿qué pasa cuando vacunas a una población? Pues claramente tienes ahorros en costos médicos. También algo que se mencionó, Pepe Campillo lo mencionaba, este ahorro en días, más bien esta generación de días, digamos, de vida saludable, pues es un beneficio. Y hasta hoy mis compañeros, colegas de la Secretaría de Hacienda, hay una unidad de evaluación de los proyectos que llegan a través del presupuesto, y básicamente cuando mucho llegan a hacer análisis costo-efectividad, o sea, miden, digamos, estos beneficios por vida salvada, y entonces tienen ahí un parámetro que realmente en economía no es el más útil. Nosotros en economía sabemos que digamos, la verdadera medida si tenemos que llevar a cabo un proyecto es calcular el valor presente neto de ese proyecto. Y ahí entran los problemas, porque realmente medir los costos en el caso de las vacunas quizá no es tan difícil. Igual dejamos ahí muchos costos psíquicos de que te vacunen y demás, pero la medida de los beneficios es muy imperfecta, muy imperfecta. Y digamos, la Universidad de Pensilvania tiene un modelo avanzado donde miden, por ejemplo, las ganancias en productividad, le dan un valor económico a través de los salarios, eso ya es un avance, pero se quedan muy cortos. Mi colega Bloom ha hecho ya algún ejercicio de medición de estas cosas, y sobre todo la parte conceptual, o sea, cuando la población es más saludable, claramente hay una mejora generalizada, porque los niños tienen un mejor aprovechamiento escolar, y eso se va traduciendo en mayor productividad a nivel individual. Eso jamás lo captamos, casi nunca lo captamos en las estimaciones que hacemos. También por el lado laboral, claramente los trabajadores futuros pues van a haber tenido más tiempo y elementos para capacitarse. Eso tampoco en general lo medimos. Y luego ahí les listo una serie de otros conceptos. Por ejemplo, hay otro que se nos escapa mucho, que tiene que ver con que en la medida que hay más vacunación, más salud, la gente espera vivir más años. Y al esperar vivir más años, ahorra más. Y luego, una vez que hay vacunación, efectivamente vive más años, se realiza ese ahorro mayor, aumenta la inversión, aumenta la productividad de todo el país, y eso tampoco lo medimos. El tema de las externalidades, ya Manet y Roberto y también José lo platicaban. Bueno, eso también, o sea, al vacunarnos producimos un beneficio que no toma en cuenta el sistema de precios, eso tampoco en general lo medimos. El tema de reducción de otras enfermedades por esta cultura general de la vacunación. También esto es un tema médico que no sé muy bien, pero hay reducciones en los hospitales de infecciones, también hay ganancias, porque digamos en economía hay un tema que generalmente los médicos y muchas otras profesiones no miden,
Pero cuando nosotros como consumidores enfrentamos un riesgo, eso nos reduce nuestra bienestar. Las vacunas son un seguro. O sea, ya se mencionaron otras características de las vacunas, pero además de todo eso, las vacunas son un seguro que nos estabiliza en nuestros patrones de vida, de consumo y el de nuestros hijos sobre todo, que son lo más preciado. Y finalmente, también Pablo Curi lo mencionó y también se mencionó por acá, hay un factor de equidad social. También Juan Ramón lo decía, o sea, al ser un bien público accesible a todos, realmente puede hacer que mejoren las condiciones de equidad. Aquí les presento un reporte que hizo la revista The Economist. Acuérdense, la revista The Economist es muy influyente en el medio, no solamente de economistas, sino de todos los que toman decisiones de política pública. Y aquí lo que reportan es un estudio precisamente de David Bloom, donde usando técnicas más sofisticadas, lo que hace es dividir a la población entre los que recibieron vacunación y los que no en diferentes comunidades. Luego la compara con comunidades muy parecidas, excepto por el tema de haber sido vacunados o no, y le pone un valor a ese aumento en el aprovechamiento escolar de estas personas, y eso lo traduce en un aumento en la producción de la economía. A partir de eso calcula en la línea roja que ven ahí las tasas internas de rendimiento de los programas de vacunación de este Gavi, que es un grupo global de acción para la vacunación y la inmunización. Y del lado derecho pone el número de vidas salvadas, tan solo en ese programa, 2 millones, como pueden ver aquí. Ahora, déjenme platicarles mi acercamiento con las vacunas y en particular con el tema del dengue, pues ha sido a través del Centro de Economía Aplicada del ITAM, donde hicimos, básicamente con mi colega Claudia Aburto, 3 estudios que son poco conocidos, pero creo que son muy importantes. En uno medimos precisamente este tema, cogimos, entre otras muchas cosas que hicimos, cogimos a todos los municipios de México y luego los clasificamos entre los que son más propensos a tener dengue y no. Hay muchas formas, pero una muy simple es, bueno, los municipios con una altitud mayor de 1800 metros raramente van a tener dengue y los otros pues sí tienen más propensión. A partir de eso, cogimos toda una serie de variables socioeconómicas para los municipios para controlar otros efectos. Lo difícil en la economía es que si tratamos de ver el efecto de la vacunación en municipios, pues al mismo tiempo está cambiando su nivel socioeconómico, su drenaje, mil cosas. Entonces lo que tratamos de hacer siempre es controlar por la mayor cantidad posible de elementos. Y ahí lo que descubrimos es que hay una diferencia significativa estadísticamente entre ambos grupos cuando los pareas, o sea, cuando tú pareas municipios muy parecidos en todo excepto por tener incidencia de dengue o no, en términos de producción, de empleo, incluso de aprovechamiento escolar. Y luego hicimos otro ejercicio, ahora con esto de la alerta que salió ayer, la alerta para que se le pega mucho al turismo extranjero. Y entonces hicimos un ejercicio donde tomamos los 20 municipios más turísticos de México y también tratamos de medir cuál es el impacto de una mayor incidencia de dengue. O al revés, aquí les reporto un par de datos. Por ejemplo, si ustedes redujeran la incidencia del dengue en 10% en las 5 entidades federativas más endémicas en México, básicamente podrían aumentar el PIB, pero eso a mucha gente no le dice nada. Entonces ayer hice un recálculo y eso representa un ingreso para cada una de esas personas de 185 pesos anuales, que tampoco a lo mejor les parece mucho, pero eso repetidamente a lo largo de toda su vida.
Entonces, bueno, ese es un resultado. Y otro que lo pensé en términos de mis amigos de Hacienda, a veces, pues, no tienen dinero para programas, pero un poco un análisis que hicimos también fue ver cuál fue el aumento de la recaudación de impuestos federales en estas entidades cuando se baja la incidencia del dengue. No es una cantidad menor, o sea, ahí hay un aumento de 277 millones de pesos anuales. Y por último está el dato que les reportaba hace un ratito, en los municipios con más turismo extranjero, los Cancunes, La Paz, etc., ahí bajar la incidencia del dengue en un 30%, como lo podría hacer la vacuna que se introdujo en diciembre de 2015, aumentaría cada año los visitantes en alrededor de 34,000 visitantes. Déjenme decirles por último que estoy muy consciente de que todo esto es tremendamente difícil de medir, pero como economistas tenemos que estar conscientes y como, digamos, gente que está tomando decisiones públicas, de que aunque no se pueda medir, ahí están los efectos. El reto es buscar formas imperfectas de medirlo, y por eso termino con esta frase que me gusta mucho. Dicen que Albert Einstein, el mismísimo Albert Einstein, tenía en su cubículo en Princeton un pizarroncito en el que había escrito la frase "Not all that counts can be counted", o sea, parafraseándolo, no todo lo que cuenta puede ser contado, pero tampoco no todo lo que se cuenta. O sea, en inglés hace mucho más sentido, pero yo quisiera aplicar este tema de la vacunación. No todos los beneficios de la vacunación pueden ser medidos, y por otro lado, no todo lo que medimos, porque simplemente tenemos la información, es tan relevante como lo que dejamos de medir. Muchísimas gracias. Sí le pega mucho al turismo extranjero. Y entonces hicimos un ejercicio donde tomamos los 20 municipios más turísticos de México y también tratamos de medir cuál es el impacto de una mayor incidencia de dengue, o al revés. Aquí les reporto un par de datos. Por ejemplo, si ustedes redujeran la incidencia del dengue en 10% en las 5 entidades federativas más endémicas en México, básicamente podrían aumentar el PIB, pero eso a mucha gente no le dice nada. Entonces ayer hice un recálculo y eso representa un ingreso para cada una de esas personas de 185 pesos anuales, que tampoco a lo mejor les parece mucho, pero eso repetidamente a lo largo de toda su vida. Entonces, bueno, ese es un resultado. Y otro que lo pensé en términos de mis amigos de Hacienda, a veces pues no tienen dinero para programas, pero un poco un análisis que hicimos también fue ver cuál fue el aumento de la recaudación de impuestos federales en estas entidades cuando se baja la incidencia del dengue. No es una cantidad menor, o sea, ahí hay un aumento de 277 millones de pesos anuales. Y por último está el dato que les reportaba hace un ratito, en los municipios con más turismo extranjero, los Cancunes, La Paz, etc., ahí bajar la incidencia del dengue en un 30%, como lo podría hacer la vacuna que se introdujo en diciembre de 2015, aumentaría cada año los visitantes en alrededor de 34,000 visitantes. Déjenme decirles por último que estoy muy consciente de que todo esto es tremendamente difícil de medir, pero como economistas tenemos que estar conscientes, y como, digamos, gente que está tomando decisiones públicas, de que aunque no se pueda medir, ahí están los efectos. El reto es buscar formas imperfectas de medirlo, y por eso termino con esta frase que me gusta mucho. Dicen que Albert Einstein, el mismísimo Albert Einstein, tenía en su cubículo en Princeton un pizarroncito en el que había escrito la frase "Not all that counts can be counted",
O sea, parafraseándolo, no todo lo que cuenta puede ser contado, pero tampoco no todo lo que se cuenta. O sea, en inglés hace mucho más sentido, pero yo quisiera aplicar este tema de la vacunación. No todos los beneficios de la vacunación pueden ser medidos, y por otro lado, no todo lo que medimos, porque simplemente tenemos la información, es tan relevante como lo que dejamos de medir. Muchísimas gracias.